Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Qué importante empezó septiembre, hay varios temas que queremos abordar con él, por supuesto, cada 15 días venimos a sondear qué pasa con el mundo político, siempre estamos muy pendientes, sí, de esa área, pero con él profundizamos un poco qué es lo que pasa, pedidas de disculpa, el 18 de septiembre viene muchísimo también, el 11 de septiembre, oye, tanto que conversar, así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro columnista Lucas Serrano, a quien ya sabemos está conectado, lo vemos, por supuesto, y ustedes también les va a dar ahí la bienvenida y ustedes también lo van a saludar y oír. ¿Cómo estás, Lucas Serrano? Bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gusto de estar acá nuevamente, iniciando el mes de la patria. Uy, mes de la patria que viene con tanto, Lucas. Sí, se hace Esperemos que cortito, no se va el año. tanto. Sí. Luego va a comenzar esa frase de lo vemos después del 18. Sí, y bueno, la verdad es que hoy día también se conmemora un año de el triunfo del rechazo. Ha pasado un año ya desde el plebiscito de salida. Parece como si fuera ayer cuando estábamos hablando constantemente de el proceso constituyente. Hoy día estamos en un proceso constituyente que se la está tratando de jugar para ver si se aprueba y obviamente está todo eso marcado con la ya tradicional fecha del 11 de septiembre que debido a cómo está hoy día un poquito nuestra política ha vuelto a despertar hartas pasiones, quizás más que años anteriores. Este es quizás el primer 11 de septiembre que viene firme post pandemia y donde además ya debido a que se cumplen 50 años los procesos más pasionales se han ido despertando en las últimas semanas, donde mucha gente por primera vez se acerca un poquito a la historia que embarca esos procesos de nuestra patria. Yo sé que estoy hablando casi de la prehistoria, pero yo no recuerdo que para la celebración de los 40 años haya habido esta sensación que hay, por lo menos en el ambiente. Hay gente que dice que hay varios grupos que hay probabilidades de manifestaciones. También las declaraciones en las últimas semanas han ido aumentando. No está tan claro tampoco, nunca quedó tan claro era el plan del gobierno respecto de la conmemoración de esta fecha. Yo siento que vamos llegando a un punto que sigue bastante enrarecido esta temática. Sí, bueno, la verdad es que sí han habido oportunidades, no necesariamente en los 40 años, igual fue un momento donde se volvió a poner un poquito en agenda, pero hoy en día, debido quizás a ciertos paralelos históricos y también al proceso de estar tratando de cambiar la misma constitución que queda muchas veces como legado de la dictadura militar, genera estas instancias de tensión en el ambiente. Sí es verdad que el ambiente se siente algo cargado, por lo mismo están todos muy expectantes de lo que pueda ocurrir este 11 de septiembre, considerando que los últimos 11 de septiembre, el año pasado, por ejemplo, no generó mayor problema. Los últimos años viene siendo un poquito más cargado el 18 de octubre que el 11 de septiembre con respecto a manifestaciones, pero ciertamente últimamente ha iniciado toda una discusión sobre ese proceso, mucha gente por ambos lados tratando de reescribir un poquito la historia y mucha gente también acercándose muy pasional a esta etapa, entonces hay que mirar con mucho cuidado también lo que va a ocurrir ese día, porque también va a ser una demostración de cómo están las fuerzas políticas, donde el gobierno efectivamente, tú lo planteas muy bien, creo que se complicó solo en la conmemoración del golpe. Ellos a ratos también parecía ser que buscaban descongestionar un poquito este mala posicionamiento en la agenda, entrando con un tema donde ellos sentían que iban a quedar mucho mejor parados, iban a tener mucho más apoyo, pero parece ser que en estos momentos lo único que está generando eso es división, incluso interna, cuando termina renunciando Patricio Fernández, es por presiones del Partido Comunista versus quizá otro espíritu donde está el socialismo democrático, donde no demuestran que hay ciertos puntos donde no pueden conciliarse ambas almas.
Ahí también como, Lucas, convive el tema nuevamente del control de la agenda, porque la semana pasada, cuando también se lanza este Plan Nacional de Búsqueda, que, por ejemplo, de parte de los familiares de detenidos desaparecidos es muy bien valorado, desde el punto de vista, indican, de que hay una concreción de parte del gobierno de poder, en el fondo, tomar acción versus lo que no hemos visto, por ejemplo, en administraciones anteriores. A nivel internacional también se destacó, pero a nivel local, dentro del país, también se tomó más la agenda más allá del plan como tal, todo lo que si había sido invitada, por ejemplo, la oposición o no. Entonces, finalmente, que a lo que uno mira, lo que significa un plan como este, debería ser, la verdad es que un pelo de la cola, entendiendo o una pelea chica de si respecto a la asistencia o no a la asistencia, pero eso también se tomó la discusión en torno a un tema que debería haber sido mucho más relevante, que es el desarrollo de este plan como tal. Sí, bueno, también demuestra un poquito, es bien sintomático cómo está nuestra política hoy día, porque a veces lo que más importa dentro de, y no lo vamos a decir solo en este caso, pero a veces cuando se generan políticas públicas o se lanza algunos programas, muchas veces nos quedamos con quién vino, quién no vino, quién estaba invitado, quién no estaba invitado, quién participó, la declaración de aquí, las declaraciones de acá, sobre todo porque hoy día es muy fácil sacar de contexto y dos, también hoy día, como estamos hiperconectados, es probable hacer declaraciones algo más pasionales y donde a ratos, como en política todo es cancha, puede llamar la atención para otro lado. O sea, el funeral de Telier se terminó convirtiendo en una polémica por sobre el suicidio de una de las personas involucradas con el asesinato de Víctor Jara. Entonces, finalmente, hoy día todo se entrelaza de una forma que de repente hace muy complejo mirar el objeto por sí mismo, o sea, mirar el programa por el valor del programa, de reencontrar, no, se convierte en una polémica sobre el rol de la oposición, o volvemos a recordar cuál fue la pasión de ustedes apoyaron o no apoyaron a quién, entonces, finalmente eso hace mucho más complejo, entendiendo que obviamente hay muchas generaciones que son muy posteriores ya y que participan en política a los años oscuros de nuestra política reciente, pero obviamente, sobre todo porque estamos muy lejos del contexto donde ocurrió, se viene a poner siempre esta tela de relativización de las cosas, pero y también nos demuestra que todavía no estamos en una posición donde uno puede decir podemos dejar finalmente atrás todo lo ocurrido en el 73 durante la dictadura, porque todavía quedan muchas personas que se les hizo una merma a su vida familiar, porque perdieron mucha gente, entonces eso hace lo que, por ejemplo, desde un punto de vista más personal, dice, bueno, hay tantas cosas hoy día ocurriendo en el país, como llevamos 3 trimestres decreciendo, tenemos todavía índices de delincuencia tan altos. Nuestra región, por ejemplo, está pasando por una crisis vial gigantesca, pero obviamente debido a el fuerte arraigo emocional que nos genera fechas como esta, es difícil poder decir, bueno, ¿cuándo va a ser el día que demos vuelta a la página? Porque todavía hay gente que siente muy fuerte la historia como les pasó por encima durante esos procesos. Y eso siempre va a generar, o sea, el día de mañana puede ser no el plan que lanzó el gobierno, puede ser otra cosa que te va a demostrar que el tema del 73, el gobierno militar, dictadura, como le quieran decir, pasa por encima y se come incluso, es una de las pocas cosas que se come tan fuertemente la agenda. El problema es que nadie puede controlar de qué forma se come la agenda este tipo de conmemoraciones. Y ahí, Lucas, también es bien, pensaba mientras tú comentabas esto, claro, eleva las pasiones, fechas como el 11 de septiembre, sigue, hay gente que dice, oye, ¿cómo es posible que no podamos seguir avanzando? Están los que dicen, oye, tenemos que mirar al pasado para avanzar hacia el futuro, pero miremos lo que está pasando ahora en el presente. Bueno, está toda esa discusión. Pero pareciera también, y pasa algo bastante llamativo, yo no sé si pasará en otras sociedades, pero es como que se acaba el 11 de septiembre y se acaba también este tema. Nos seguimos hablando y nos seguimos avanzando en poder hacer efectivamente una reparación, quizás un cierre sano para esta temática, sino que es los días previos, llegamos a la fecha, puede pasar 1 o 2 días y después se acaba el tema. Se Es que acaba viene el absolutamente. 18.
Y claro, viene el 18 y pareciera que como que se acaba el tema y después vuelve al siguiente año y volvemos con las mismas problemáticas. Entonces, tampoco hay un trabajo de largo aliento respecto de esto, o por lo menos es bastante subterráneo, que vuelve a ser protagonista Mm, como en estas claro. fechas. Bueno, de hecho, internacionalmente, entendiendo que hay dictaduras en otros países, siempre se ha cuestionado eso de Chile versus como el tratamiento que se ha dado versus otros que han podido también cerrar los procesos, por ejemplo, judiciales, incluso con mayor anticipación que lo que está pasando en Chile. Sí. Juega flaco favor ahí las fiestas patrias, parece. Pero no sé, siento que Sí, pasa eso. No sé si ustedes tienen la misma percepción, que pasa 1 o 2 días y después el tema vuelve a estar como quizás no en el top de la visual. Se guarda hasta el Se otro guarda, año, se guarda el otro claro, año. ese es el sentimiento que me provoca, se guarda el tema. demuestra que puede estar pasando cualquier cosa en este país, pero el 18 se celebra. Sí, No, pero que no está bueno, mal, o sea, no no, vayan a pensar que somos amargos del 18, ya vemos varios fans del 18 de septiembre. no somos. Alguien decía el otro día, mientras que el 18 sea más importante que el 11 y el 4, está todo bien en este país. Sigue estando el statu quo. Sí, pero es interesante la reflexión, porque cuando tiene que ver con, y a veces debido a la carga emocional de los procesos históricos involucrados durante estos años que uno analiza, muchas veces uno de repente le cuesta analizar con cabeza fría, pero si uno analiza nuestro proceso dictatorial, que está enmarcado en una época, uno, de Guerra Fría, dos, donde toda Latinoamérica estuvo bajo gobierno, algunos de izquierda, otros de derecha, pero de tinte autoritario, y dictatoriales, nos damos cuenta que Chile tiene un caso muy particular, que es el proceso transitorio. Si uno va a la historia, si uno va a la literatura, si uno va a mirar otros casos, cuando se termina una dictadura, se termina con sangre. Las dictaduras generalmente el dictador muere, tiene que arrancarse del país, hacen un acto de rebelión, donde lo toman, por ejemplo, la caída del muro de Berlín fue un acto espontáneo y donde Erich Honecker, que era el hombre fuerte de la Alemania comunista, tuvo que arrancar. De hecho, acá lo recibieron con bombos y platillos cuando llegó arrancándose de la justicia, le dimos asilo. En un proceso muy interesante que habla también de cómo es Chile. Y nosotros tuvimos un fin de una dictadura, uno por las urnas, que eso es rarísimo, rarísimo. Eso no pasa que se hace una elección para terminar con una dictadura. Dos, donde hubo una transición donde la persona que usaba el cargo de dictador entrega la banda presidencial en una ceremonia republicana, al igual que sería todos los otros 11 de marzo con los cambios de mando. Tres, esa persona se queda con un cargo altísimo dentro de nuestras Fuerzas Armadas, incluso continuó siendo gran parte de los 90 parte de nuestra política. Entonces, esos mismos procesos nos llevan un poquito a una disociación de cómo otros países han generado sus procesos transitorios con respecto a cómo damos vuelta a la página. Porque en Chile hay muchas cosas que no se dieron tan vuelta a la página. O sea, hay gente que puede haber nacido en el 80 que no se dio tanta cuenta que realmente hubo un tanto cambio. La verdad, sobre todo porque, por ejemplo, el modelo económico, que es una de las grandes discusiones con respecto a los elementos que deja como legado la dictadura, tiene mucho que ver con, por ejemplo, como el grupo político que viene después no solo mantiene ese modelo económico, sino lo profundiza. A pesar que hay algunos que se enojan cuando uno dice eso, pero obviamente sobre todo los dos primeros gobiernos o tres primeros gobiernos de la concertación, estamos hablando Frey, Elwin y Lago, mantienen el modelo económico y lo profundizan. Entonces, también no hay un desconocimiento tanto a la labor que se hace durante esos años. De hecho, si uno va a la campaña y él sí, él no, y hay hartos archivos muy interesantes para revisar un poco cómo estaba sintomáticamente la sociedad en esa votación. Hoy día, claro, con el paso del tiempo, hay gente que tiene una visión mucho más dura, o veces tienen una cosmovisión distinta, pero hay un corto de Ricardo Lago en la campaña del no, donde él dice aquí lo que se cuestiona no es el modelo, sino es la falta de democracia. Entonces, obviamente, siendo y que hasta el día de hoy, por ejemplo, la constitución que se creó en el 80 durante esa época sigue siendo parte, a pesar que nuevamente la figura de Ricardo Lago ahí le genera un cambio importante a ese documento. Quizás nos ha costado conciliar esa idea porque no fue un quiebre tan
ya aquí terminó la dictadura y terminó muchas veces, las dictaduras terminan con trauma y en Chile no terminó con trauma. Y eso creo que también nos hace generar además el hecho de que esté tan cerca de una fiesta que generalmente todos los chilenos esperamos con harto ahínco durante todo el año, sobre todo en años que han sido duros como este. De repente uno quiere descargarse de un clima político muy tenso, pero sí es verdad que el tema del 11 de septiembre nunca ha sido una política pública ni un tema de Estado, quizás sí en el gobierno de Elwin cuando se hizo el informe Rettig, y cuando ahí fueron años constantes de empezar, porque era la primera vez que se empezaba a iniciar procesos reparatorios, pero nuevamente demuestra que las complejidades del chileno que tiene que ver muchas veces cómo somos nosotros sociológicamente en nuestras familias, con nuestros grupos de amigos, con nuestros cercanos, y estos procesos de repente donde no hay un quiebre tan claro entre un proceso y otro, y creo que eso nos pasa un poquito la cuenta. Oye, interesante también sí esa reflexión. A lo Mm. mejor a lo mejor deberíamos asumir ciertas cosas. A lo mejor queremos, en este minuto darle un cierre a un proceso que a lo mejor deberíamos asumir de manera distinta, que, no sé, nos da para conversar muchísimo en realidad. Mm. Sí, es que igual es súper complejo porque Sí. no todos resuenan de la misma manera con el proceso. Personas obviamente que tuvieron lamentables pérdidas de familiares o gente que nunca encontraron durante esos periodos, es muy difícil decirle, oye, demos vuelta a la página, avancemos a cosas futuras porque es casi una traición a las personas Suena que perdieron. irrisorio, suena Claro, irrisorio para ellos. es por eso, totalmente. Pero Sí. desde un punto de vista también de política pública, es necesario de repente no enfrascarnos tanto en estos temas, sobre todo porque generan divisiones. Y hoy día lo que menos necesita este país es más división entre nuestras fuerzas políticas, porque yo no me acuerdo un momento donde nuestras fuerzas políticas estuvieran tan divididas como ahora, sobre todo porque en ambos bandos, entendiendo que hay más de dos, pero los partidos que tienen el discurso más incendiario frente a estos procesos, ya sea de cualquiera de los dos lados, son los que empiezan a tener más palestra en este tipo de instancias. Entonces, eso es lo que nos complica un poquito poder decir, bueno, podemos tener esto una mirada más técnica, más seria, más desde arriba, pero hoy día declaraciones, instancias, recuerdos, hace que los de algún lado o de otro lado se enojan. O sea, toda la relativización hoy día de la historia, de lo que ocurrió, de lo que se ocurrió, si esto era justificado o no era justificado, en verdad, desde un punto de vista más académico, uno puede decir, bueno, podemos perder el tiempo haciendo esa discusión, pero la historia ya está escrita, ya fue escrita, ya ocurrió como ocurrió. Lo interesante siempre va a ser desde un punto de vista, desde las ciencias sociales, es, bueno, ¿qué hacemos para aprender de esos errores? Para no volver a cometerlos, pero ciertamente a veces uno ve que las personas discuten este tipo de cosas como si estuvieran ocurriendo ahora. Y eso es lo que también genera tan difícil poder encontrar un punto de unión al respecto. Lo importante es que ojalá una vez salido de este proceso encontremos instancias de seguir avanzando, porque hoy día en verdad Chile requiere un poquito más de unión en ciertas materias para avanzar. Como voy a replicar, nosotros acá en la región del Biobío estamos con una emergencia vial importante y que demuestra también, mientras uno ve como en Santiago ahora uno puede pagar con una aplicación que hasta te permite un gasto mensual fijo, y ven que se aumenta la línea del metro, nosotros vemos que estamos al borde del colapso acá, que accidentes como los que pasaron el viernes pasado, donde, ojo, el presidente de la República no ha dado ni una condolencia, pasan totalmente desapercibido, y mientras que para nosotros es una tragedia que lamentablemente uno dice, bueno, estaban todas las cosas acá para que esto ocurriera. Y también hay temas de la economía y también hay temas de un montón de otras cosas que requieren no solamente de una posición política, sino requiere un acuerdo transversal de actores si realmente queremos buscar una solución. Lucas Serrano, nuestro columnista, abordando la contingencia política y tantos temas. Claro, nos acercamos, el próximo lunes ya va a ser 11 de septiembre y el ánimo se siente un tanto enrarecido, por lo menos en el mundo político, también en ciertos sectores. Se viene esta conmemoración de los 50 años de esta fecha tan importante para nuestro país y con tantas cosas. La verdad es que se cruzan tantos temas en esta situación. Así que, Lucas, queremos agradecerte el que hayas venido a iniciar la semana con nosotros.
Sí, un gusto y creo que no nos vemos porque la próxima vez que me toca es el 18 de septiembre, así Sí, que va a estar tiqui, tiqui, tiqui. No, Lo no. tenía anotado, mira Sí, me que estaba preocupado el encanta. 18. Sí, sí, las cosas que realmente importan. sí. Pero, Es que, pero ay, bueno, esperemos que a la vuelta podamos decir que el día del 11 de septiembre que vivimos pasó sin mayores destrozos ni mayores desórdenes, sino que sea una instancia de reflexión para todas las personas de este país. sí, por supuesto. Y nos sumamos ahí a esas palabras de Lucas Serrano. Lucas, que pases lindas fiestas. Ya Nos estamos vemos, diciendo eso, Sí, ya. sí. nos vemos Sí. después del 18. Nos Después vemos del después del 18, 18. Los así vemos es. después del 18. Hasta luego, un abrazo. Cuídate, Lucas. Chao. Pero con el calendario Sí, anotadísimo, yo creo que mucho. Lucas. Lucas Serrano es la materialización de lo que muchos están haciendo ahí, marcando en la pared la fecha.